Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, día en el que vamos a hablar de una enfermedad en particular, una enfermedad muy frecuente, la artrosis, la enfermedad por desgaste articular que se presenta más o menos en 7 de cada 10 personas mayores de 50 años. Es decir, estamos ante una patología, una enfermedad muy frecuente, y a lo largo de toda la presentación de esta charla vamos a intentar responder a diferentes preguntas. ¿Qué son las articulaciones? ¿Qué factores la afectan? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué de lo cotidiano termina por impactar directamente en términos del riesgo de desarrollar este tipo de enfermedad? ¿Existen enfermedades relacionadas? ¿Solamente la artrosis o existen otras que puedan afectar el cartílago? ¿Cómo saber si el cartílago articular se ha desgastado? Si estamos presentando, de hecho, ya algún nivel de desgaste. A veces no importa solo la edad. De hecho, personas jóvenes pueden también padecer esta enfermedad. Y finalmente vamos a ver cómo podemos evitar ese desgaste articular, qué podemos hacer en nuestro día a día, qué ayudas naturales también podemos tener para evitar ese desgaste progresivo de la articulación. Tengamos al final unas articulaciones sanas que puedan cumplir con su función y que nos permitan llevar una vida de forma natural. Y debemos entender en principio que las articulaciones son en principio estructuras complejas. Algunas de ellas un poquito más complejas, por ejemplo, la rodilla es una articulación de nuestro cuerpo que en particular tiene muchas más estructuras, es un poco más compleja en su diseño, en su funcionamiento. Otras menos complejas, como las articulaciones de los dedos. Son articulaciones que tienen un menor grado de complejidad, pero no por ello menos susceptible a enfermar. Y encontramos en la articulación entonces músculos, encontramos hueso, realmente dos, que la unión de dos huesos, de hecho, y todas las estructuras que hay adentro, las que nos permiten el movimiento. Encontramos el cartílago, una estructura supremamente importante que nos permite el movimiento sin fricción. Ligamentos que nos permiten estabilizar estos procesos de movimientos en el cuerpo, junto con los tendones, y las bursas, que son unos cojines de grasa que lubrican esos procesos de movimiento en la articulación. Es decir, estamos hablando de distintos componentes, de distinto tipo, tejidos diferentes, todos que terminan por componer la articulación. Y hablamos entonces de que uno de estos componentes de la articulación es precisamente el cartílago, que tiene un proceso de renovación constante, de pronto no tan rápido como el proceso de renovación de nuestra piel o de nuestro intestino, nuestro tubo digestivo, pero que sí se va renovando de una manera continua en el tiempo y se comunica con otros tejidos, por supuesto, de los primeros y principales con el hueso. El hueso que está encima, el hueso que está abajo del cartílago, tiene una comunicación constante y esas señales activan también esos procesos de generación de nuevo cartílago. Habitualmente, cuando el cartílago está funcionando de una manera normal, podemos hacer el movimiento sin dolor. Podemos soportar las cargas, los pesos, las fuerzas sin dolor. Evidentemente, uno de los primeros síntomas, ya lo veremos más adelante, cuando tenemos un cartílago que está dañado, que está deteriorado, es precisamente la aparición del dolor al movimiento. Y gracias a este cartílago normal podemos hacer el ejercicio, los movimientos normales que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Es un tejido que no tiene vasos sanguíneos. Adentro del cartílago no identificamos ni arterias ni venas, porque eso precisamente haría que se dañara su función de movimiento. Y por lo tanto, los nutrientes llegan adentro de la articulación de una manera bastante lenta. Es una forma pausada, despaciosa, pero que en las condiciones habituales, en la forma normal, va a ser suficiente ese aporte de nutrientes para que
el cartílago se renueve de una forma natural y para que no aparezcan deterioros ni desgastes. Tenemos una central de producción de cartílago que se llaman condrocitos, son unas células, es decir, unas estructuras microscópicas del cuerpo que se encargan de ese proceso de renovación del cartílago, que a su vez está compuesto por tres componentes muy importantes. Seguramente ustedes ya los han escuchado antes. El colágeno, por eso ya lo veremos más adelante, la suplencia de colágeno es bastante útil en las enfermedades del cartílago. Los glucosaminoglicanos, pues algunos ya estarán pensando, por ejemplo, en la glucosamina que han tomado. Y tenemos el ácido hialurónico o hialuronato, que también seguramente a muchos de ustedes o lo han tomado por vía oral o se los han inyectado en las articulaciones afectadas. Son componentes naturales de ese cartílago. Son los principales y los que permiten explicar en mayor medida la función que cumplen las articulaciones y el cartílago de nuestro cuerpo. Aquí podemos apreciar una vista microscópica de ese cartílago. Los pedacitos blancos que son como islas son estos condrocitos, que son las células del cuerpo que producen el cartílago. Y el cartílago está en esas partes que tiñen de rosado en esta imagen. Todo eso es un entramado de estas proteínas, de estos componentes que permiten el cumplimiento de su función. Evidentemente, en la medida en la cual estas islas productoras de cartílago se van muriendo, vamos a tener entonces también una menor producción del cartílago en las articulaciones. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, con la edad, es normal que vayan perdiéndose alguna de estas estructuras funcionales. Se van a ir muriendo como parte del proceso de envejecimiento y eso explica en parte por qué el desgaste articular es más frecuente en la medida en que se van teniendo más años de edad. Entre más son los años que cumplimos, pues vamos a tener entonces también una menor población de estas unidades funcionales y menor producción de cartílago. Será necesario entonces comenzar con el paso de los años a ayudarle al cuerpo a tener unos procesos más naturales, una nutrición mucho más adecuada, progresivamente, de forma paulatina, porque si no, entonces vamos a empezar a presentar desgastes articulares, es decir, artrosis. Aquí ya en un modelo, cómo se incrustan esas unidades funcionales, esos condrocitos, en el entramado de proteínas que permiten el funcionamiento natural del organismo. Tres funciones básicas de las articulaciones. Y precisamente tres funciones básicas que comenzamos a perder o en las cuales empezamos a tener inconvenientes, molestias al momento de desarrollar la artrosis, de desarrollar una patología articular. El movimiento, el soporte del peso. Evidentemente todas las articulaciones no soportan el mismo peso ni la misma fuerza que las demás. Por ejemplo, los dedos de las manos soportan peso en la medida que lo carguemos. Pero en cambio las rodillas soportan peso cada vez que estamos de pie. Igual las caderas, igual los tobillos. Va a haber una transmisión del peso del cuerpo y estas tendrán que soportarlo. Por eso es tan frecuente que cuando tenemos artrosis, desgastes en la articulación, sean las rodillas y sean las caderas, sitios del cuerpo en los cuales es común que se presente este dolor. Finalmente, también las articulaciones sirven como punto de unión de nuestro cuerpo, si no seríamos un cuerpo como una gelatina sin una estructura firme que permite la unión entre diferentes partes del organismo. Y hay, por supuesto, también diferentes tipos de articulación, unas con mayor rango de movimiento, por ejemplo, como las caderas, nos permiten llevar las piernas hacia adelante, hacia atrás, pero también hacia los lados.
Otras que tienen un rango de movimiento un poquito más limitado, como los dedos de las manos, que los podemos llevar hacia adelante y hacia atrás. No es tan fácil, por ejemplo, el final de los dedos, el movimiento circular de estas estructuras, porque son articulaciones que no están diseñadas para esta función. Varios factores afectan nuestra articulación. Los procesos de nutrición articular, es decir, del ingreso de los componentes que necesitamos para que funcionen de una forma adecuada. La salud, la estabilidad de nuestros músculos y huesos. Los fenómenos de crecimiento, de postura que tenemos, de postura corporal. Y la carga, el sobrepeso, que eventualmente podemos introducir las diferentes articulaciones de nuestro organismo. Son varias las enfermedades que cursan con desgaste articular. Por supuesto, la definición por excelencia es la artrosis, enfermedad en la cual hay un deterioro progresivo de este cartílago de la articulación, se va perdiendo generalmente en varios meses y varios años. En la medida en que se va desgastando más, pues tendremos también mayores manifestaciones sintomáticas, mayor deformidad, mayor alteración de su función. Pero otras enfermedades pueden conducir también a ese deterioro del cartílago articular. Es decir, al final son enfermedades que van a terminar por cursar en conjunto con una artrosis, con el desgaste. La artritis de origen autoinmune, como la artritis reumatoide, por ejemplo, pero también la artritis gotosa, que en este caso es metabólica. El exceso de ácido úrico se va depositando en las articulaciones y va deteriorando ese cartílago articular al punto en el cual la persona entonces padecerá también de un fenómeno de artrosis. Las tendinitis, sobre todo las crónicas, no tratadas de forma adecuada, lo mismo que las bursitis, favorecen la alteración de la estructura articular, por lo tanto el desgaste. Y dos muy importantes, especialmente para la artrosis de rodillas, es decir, para el desgaste en esta articulación importante, que son las enfermedades de los meniscos o meniscopatías y las rupturas de ligamentos. Ese tipo de enfermedades, cuando no se tratan de forma adecuada y a tiempo, van a conducir inevitablemente al desgaste de la articulación, porque se pierde su estabilidad. Y en la articulación enferma van a ocurrir diferentes y variados procesos que hacen parte de los procesos patológicos que ocurren en el organismo. Uno de ellos es la inflamación crónica. Los procesos de oxidación articular, la muerte de nuestras células, alteraciones en la nutrición, es decir, en el ingreso de los nutrientes adentro de la articulación, la obesidad, que contribuye, por ejemplo, también al proceso de inflamación articular crónica, las alteraciones del sueño, especialmente porque durante el sueño el cuerpo se repara. Al tener un sueño inadecuado, pues tendremos también entonces un déficit de estos procesos de reparación, de regulación de los tejidos en el cuerpo. La exposición a contaminantes de distinto tipo y también el exceso de estrés. El estrés crónico no controlado va a favorecer finalmente el desarrollo de degeneraciones, de desgastes a nivel de la articulación. Y la inflamación, recordemos, cuando es aguda, es decir, una inflamación que dura menos de 15 días, es una inflamación dirigida a la reparación del tejido. Como cuando nos hacemos una herida en la piel, tenemos un fenómeno inflamatorio que dura generalmente menos de 15 días y que está dirigido a reparar esa herida en la piel. Pero cuando tenemos una inflamación que se establece durante más de 6 meses en un mismo sitio, ya no vamos a tener procesos reparativos, sino que van a causar más daño en el tejido.
En el cartílago articular desgastado, precisamente se establece un proceso inflamatorio crónico que va a afectar el funcionamiento de este tejido. Se va a armar una cicatriz, es decir, vamos a tener un reemplazo de este cartílago funcional por fibra. Va a empezar a aparecer dolor porque la inflamación tiene unas señales que nos producen dolor y va a producir una muerte celular acelerada, es decir, estas unidades funcionales, estas fábricas de cartílago, van a morir como consecuencia de estos procesos de inflamación crónica en el cuerpo. Tenemos también, en el contexto del desgaste articular, de la artrosis, una alteración del ingreso de nutrientes al cuerpo. No hay vasos sanguíneos directos, eso hace más difícil. Es un proceso lento, pero entonces vamos a empezar a tener menos ingreso de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas, de los factores de crecimiento, es decir, de todos los nutrientes que en general requiere la articulación para que se recomponga ese cartílago que se está perdiendo. La inflamación crónica afecta directamente estos fenómenos de nutrición. Los traumatismos sobre la articulación. La sobrecarga mecánica, el sobrepeso, la obesidad, ejercicios mal hechos, el exceso de carga por trabajo, por ejemplo, sobre una articulación va a conducir entonces también a alteraciones en la nutrición de nuestras articulaciones, favorecer por lo tanto el desgaste. La muerte celular, empezamos a perder unidades funcionales de una manera generalmente acelerada, entonces tendremos menos fábricas funcionales, menos producción de cartílago, menos producción de cada uno de sus componentes, entonces tendremos articulaciones con menos colágeno, con menos glucosamina, con menos ácido hialurónico. Y generalmente este fenómeno se da de una forma no uniforme. No es que a lo largo de toda la articulación se presente este déficit, sino que se da en algunos sectores. Eso explica también por qué aparecen algunas deformidades articulares en los casos de artrosis. Y entonces veremos, por ejemplo, que en el caso de las rodillas empiezan a juntarse las dos y los pies empiezan a separarse porque la cara interna de la articulación obviamente se desgasta un poquito más rápido que la cara externa. Perdemos el piso, se deforma la articulación. Tenemos una afectación mecánica, finalmente, que va a alterar también las caderas, que va a afectar a los pies, que va a afectar a toda la columna. Por eso también es común que el desgaste articular en una sola articulación produzca también posteriormente dolores en otros sitios del cuerpo distantes, como la espalda. Los fenómenos de oxidación que ocurren de manera constante y natural en nuestro cuerpo, como consecuencia de la producción de energía. Entonces vamos a liberar unos agentes que son los que conocemos como radicales libres, que producen estrés oxidativo. Y básicamente el estrés oxidativo es un fenómeno resultante de la producción de energía en nuestro cuerpo. Hay unos componentes que se liberan, que son los radicales libres, que en condiciones normales nuestro organismo es capaz de neutralizar. Va a neutralizar la acción de estos radicales libres, pero a veces y en ocasiones, sobre todo en enfermedades, o con un estilo de vida inadecuado, pues se incrementa la producción de estos radicales libres al punto en el cual el cuerpo no es capaz de neutralizarlo. Y estos agentes van a funcionar como unos tóxicos dentro del cuerpo, que van a empezar a generar inflamación, que van a empezar a matar de una forma mucho más rápida nuestras fábricas productoras de cartílago, que van a alterar sus componentes. Estos fenómenos de oxidación también son muy comunes en el contexto de la artrosis. Casi que en todos los casos tendremos entonces estrés oxidativo, tendremos oxidación de estas articulaciones del cuerpo. Contaminación medioambiental o incluso también la contaminación que ingresa a nuestro cuerpo como consecuencia de los alimentos que consumimos, de los hábitos que tenemos, también de los procesos metabólicos, es decir, de los procesos de producción de energía natural de nuestro cuerpo,
van a hacer que acumulemos toxinas y que estas toxinas, al ingresar al organismo de una forma acelerada, produzcan diferentes consecuencias. Más inflamación, más muerte de las células, incapacidad del cuerpo de poder reparar lo dañado. Va a llegar un momento en el cual el cuerpo se satura y no es capaz de reparar estos procesos degenerativos y van a generar más oxidación también en nuestro organismo. El estrés, recordemos que como respuesta, es una respuesta de hecho bastante buena, respuesta de huida, tenemos una agresión, tenemos un agente que amenaza de forma inmediata al cuerpo, pues nos permite responder de manera adecuada para salvar nuestra vida. Sin embargo, las modificaciones en la forma de vida de todos nos han expuesto a diferentes fuentes de respuesta al estrés, que cuando se establece de forma crónica, nuevamente más de 6 meses, vamos a tener entonces un incremento en el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades. El estrés crónico produce muerte de nuestras células acelerada, produce más inflamación e incrementa la intensidad del dolor. Por eso siempre ante los dolores crónicos solemos preguntar en principio si hemos tenido mucho estrés frecuentemente. Si ya padecemos de un dolor, nos exponemos a una buena cantidad de estrés, por supuesto que vamos a tener una mayor intensidad del dolor. El estrés agudo es bastante bueno, nos permite adaptarnos, sobrevivir, pero el estrés crónico va a generar riesgo de diferentes enfermedades y patologías. El sueño, especialmente el insomnio, es decir, el déficit de sueño, produce más inflamación, produce más oxidación, al final entonces va a producir más degeneración y pérdida funcional en las articulaciones del cuerpo. Aunque parezcan no estar ligadas, la artrosis requiere que la persona tenga un sueño de calidad para que pueda reparar en la medida de lo posible los tejidos dañados. La obesidad y el sobrepeso producen más alta carga sobre la articulación, especialmente sobre las rodillas, los tobillos, las caderas, sobre todo la columna. Inducen inflamación. Recordemos que las personas que tienen sobrepeso y obesidad están inflamadas en todo su cuerpo, porque esa grasa en exceso que hay en el organismo induce esos fenómenos inflamatorios. Y hay una mayor velocidad de muerte celular, de degeneración de los tejidos, todo como consecuencia de esa acumulación excesiva de la grasa. Hasta hace unos años se pensaba que la obesidad y el sobrepeso no eran una enfermedad. Hoy por hoy se reconocen plenamente como una enfermedad que tiene muchísimas consecuencias en nuestro organismo. Y algunas cosas nos van a permitir identificar de una manera certera y segura estos fenómenos de desgaste articular. El dolor es el síntoma tal vez más fácil, más frecuente también en los casos de artrosis, de desgaste de la articulación. En principio, el dolor se presenta con el movimiento. Cuando está comenzando el desgaste, sentimos el dolor después de una jornada de actividad intensa. En la medida en que el desgaste avanza, se va a acelerar ese proceso de presentación del dolor, con actividades físicas menos intensas cada vez, con movimientos menos repetitivos, menos fuertes, hasta llegar al dolor en el reposo. Por ejemplo, en el caso de las rodillas, la presentación del dolor en el reposo absoluto es la manifestación de que la articulación está severamente enferma. En algunos casos podremos tener también inflamación articular evidente, siempre la hay, pero no siempre es visible. Para personas con desgaste articular, con rodillas normales, en condiciones normales. Pero también tendremos casos en los cuales
sea percibible un proceso inflamatorio directo sobre la articulación. También podemos apreciar la deformidad articular. En el caso de las articulaciones de los dedos de nuestras manos, es una de las manifestaciones más comunes. Vamos a poder apreciar de una manera fácil el abultamiento encima de los dedos, el engrosamiento de la articulación. Es una manifestación de que hay un proceso degenerativo. Y también la incapacidad para realizar ciertos movimientos. Evidentemente, esto se presenta en estadios más avanzados del desgaste, de la artrosis. En sangre, en términos generales, solo vamos a tener resultados positivos en enfermedades o autoinmunes, es decir, porque el cuerpo reconoce como extraña la articulación, o en los casos de la gota, que podrán tener entonces elevaciones de los niveles de ácido úrico en la sangre. En el contexto de la artrosis, todos los exámenes en sangre van a ser normales. Muchas personas a veces se decepcionan porque les mandaron una batería completa de exámenes en la sangre y todo les salió normal. Eso precisamente es lo esperable en el contexto de la artrosis. No tendríamos por qué tener alteraciones de anticuerpos en la sangre de parámetros metabólicos como el ácido úrico. Generalmente dentro del proceso de evaluación de la persona con artrosis se hace también un análisis del metabolismo, por ejemplo, del colesterol, de los niveles de azúcar en la sangre y también de marcadores de inflamación sistémica. Podrían verse alterados en algunos casos y en ese caso entonces estaríamos hablando de comorbilidades. Uno puede tener artrosis y una alteración del metabolismo del colesterol, por ejemplo. Uno podría tener artrosis y tener diabetes. Por eso es muy importante, sobre todo porque la artrosis conduce a la pérdida de movimiento, hacer el análisis del metabolismo. A veces la persona sin darse cuenta, para evitar el dolor, ha dejado entonces de realizar actividad física regular y eso va a favorecer entonces la alteración del metabolismo en nuestro cuerpo. Y en las imágenes diagnósticas, podemos apreciar a través de la radiografía los espacios articulares y los huesos, arriba y abajo. Si necesitamos un análisis detallado de los tejidos blandos, del cartílago, de los ligamentos y de los meniscos, utilizamos generalmente la resonancia y la ecografía, que nos van a permitir verlo con un mejor detalle. Y entonces uno podrá encontrar que hay el estrechamiento no solamente del espacio de la articulación, sino también que el cartílago se ha fracturado, que se ha ido perdiendo en su volumen, que tenemos alteraciones también de ligamentos, que el menisco se rompió. Todo eso se puede ver a través de este tipo de exámenes. Y en algunos casos se emplea lo que conocemos como gamografía ósea, que permite la evaluación de todos los focos inflamatorios en el cuerpo. Aquí, por ejemplo, mostramos la imagen de una gamografía, pedacito de las manos, en la cual hay dos focos de inflamación en el tercer dedo de la mano. Es evidente, se ve mucho más oscuro. De hecho, la gamografía, como identifica todos los focos de inflamación en el cuerpo, generalmente marca bastantes partes del cuerpo que se encuentran desgastadas e inflamadas. Y a veces uno dice, pero yo fui a consultar por un dolor en la rodilla y resulta que toda la espalda está desgastada, resulta que las manos también y las caderas. Realmente es un examen que genera bastante preocupación en la persona porque identifica bastante bien todos estos focos de inflamación en el cuerpo. Finalmente, vamos a ver cómo prevenir para las personas jóvenes que todavía no tienen desgaste articular y para quienes ya lo tienen, cómo controlar estos fenómenos de desgaste de las articulaciones. Cómo lograr un control natural efectivo de la artrosis. Recordemos los factores: la inflamación, sobrepeso, la obesidad, las alteraciones en la nutrición articular, los fenómenos de oxidación, de contaminación, alteraciones del sueño, el estrés, la muerte de las células, todos son factores importantes que debemos impactar directamente a través de nuestro estilo de vida para evitar el progreso, el avance de esta enfermedad. Algunos alimentos van a ayudar a incrementar la producción del cartílago.
Y estos alimentos deberíamos introducirlos en nuestra dieta. En algunos casos, por sus precios, se podrá de una manera constante. Por ejemplo, uno podría decir, voy a intentar consumir todos los días ajonjolí o cebolla. En otros casos, por sus costos, por ejemplo, como los pescados de mar, es posible que no se pueda todos los días. Pero si podemos hacerlo 2 días a la semana, 3 días a la semana, sería fantástico. Con esto nos referimos a introducir en la dieta el limón, los frutos secos sin aditivos, el maní, las almendras, por ejemplo, los marañones, todos sin aditivos, son bastante buenos para el funcionamiento de nuestro cartílago para activar esa producción. El aguacate, las semillas de girasol, la quinoa, alimentos que debemos consumir de una manera constante. Pero hay otros que debemos reducir en su consumo, porque en la medida en la cual nos alimentemos con ellos, lo introduzcamos en la dieta, vamos a tener entonces una reducción en la producción de nuestro cartílago articular. El azúcar refinada, por ejemplo, los alimentos fritos, las harinas refinadas, los productos enlatados, entre menos mejor. Tampoco es que nunca se puedan consumir, pero entre menos mejor. Casi que uno pueda incluso decir, oiga, en esta semana solamente consumí una vez una porción de alguno de estos alimentos, es una buena medida. Y si luego podemos llevarla a que no sea una vez a la semana, sino una vez al mes, pues mucho mejor. Finalmente, entonces ayudaremos al cuerpo también, disminuyendo el consumo de estos alimentos, a incrementar la producción de cartílago. La actividad física es supremamente importante porque activa la circulación sanguínea, mejora nuestra flexibilidad, la estabilidad de la articulación y estimula directamente la producción de cartílago. Cada vez que nos movemos, estimulamos esa producción de cartílago en nuestro cuerpo. Disminuimos la velocidad de envejecimiento. Por supuesto, para que la actividad física rinda sus efectos, debe ser una actividad física bien practicada, es decir, una actividad física que no produzca sobrecarga en las articulaciones de nuestro cuerpo. Deberíamos realizarla al menos 3 veces por semana, 3 días de la semana, unos 30, 40 minutos por sesión. Incrementamos la intensidad de la actividad física de forma progresiva. Si hemos sido sedentarios toda la vida, no podemos pretender llevar al cuerpo a una carga de actividad muy intensa porque no va a responder y al contrario va a favorecer la aparición de lesiones. Deberíamos realizar previamente ejercicios de calentamiento y de estiramiento antes del ejercicio y el estiramiento también de forma óptima después del ejercicio. Esto va a mejorar la estabilidad articular y la flexibilidad en los arcos de movimiento de las articulaciones. Hidratación constante, especialmente para actividades ya de una intensidad moderada a intensa. Y estar pendientes de la aparición de un dolor nuevo o constante en las articulaciones al practicarlo. Es un síntoma de alerta. Si tenemos un dolor nuevo al momento de realizar una actividad, debemos hacer una evaluación exacta para saber si se ha lesionado, si se ha roto alguna de las estructuras de la articulación. Por supuesto que se adecúa la actividad física de acuerdo a la enfermedad. Si ya tenemos una artrosis de rodillas, es posible que el trotar no sea tan benéfico para nuestro cuerpo. Si tenemos una artrosis de cadera también, o en los pies, habría que limitar los deportes de impacto, es decir, aquellos que implican saltos repetitivos sobre la articulación. En esos casos deberemos limitar ese tipo de ejercicios de actividades. La natación es bastante buena. Recordemos que en la natación el peso del cuerpo se disipa en el agua y por lo tanto no vamos a generar una sobrecarga en ninguna articulación. Al contrario, vamos a estimular todos los beneficios del ejercicio sobre la articulación y a fortalecer los músculos del cuerpo. El sueño es supremamente importante.
que mejorar su calidad, por ejemplo, disminuyendo el consumo de cafeína en la noche. Muchas personas son muy sensibles a la cafeína. Si toman bebidas que la contengan en la noche, un café, por ejemplo, un tinto, podrían tener dificultades entonces para conciliar el sueño. Hay que intentar relajarnos antes de dormir, evitar el trabajo en la cama porque va a afectar también la calidad de nuestro sueño. Y si no logramos dormir en todo caso, debemos intentar relajarnos. Muchas veces la incapacidad para dormir termina produciendo mucha más ansiedad que a su vez dificulta entonces la conciliación del sueño. Hay que hacerlo de una manera pausada. Si no logramos dormir, esperar un poco, cambiar de pronto de actividad, no llenarnos de ansiedad por no haber podido dormir. Algunas personas requieren el consumo de suplementos dietarios de medicamentos fitoterapéuticos, es decir, derivados de plantas para la inducción del sueño. Uno de ellos es el Motivex, bastante bueno. 30 gotas, 40 gotas en el peor de los casos, una hora antes de la hora habitual de sueño. Es decir, si nos acostamos a las 10, lo tomamos a las 9 de la noche y con esto facilitaremos el proceso de inducción del sueño en nuestro cuerpo. Por supuesto que habrá casos muy severos de insomnio que requerirán medidas un poco más intensas para lograr la conciliación del sueño y un sueño de calidad. La salud emocional, el estrés es supremamente importante. Recordemos que el sueño afecta nuestras emociones. La ausencia de actividad física también la afecta. Y el consumo de tabaco y de alcohol de forma excesiva también afecta nuestra salud emocional. La alimentación también es básica y vital para tener una salud emocional adecuada. Si nosotros consumimos alimentos inadecuados, por ejemplo, como los fritos o alimentos ricos en azúcar refinada, eso va a afectar directamente nuestra salud emocional. Y para tener una salud emocional adecuada, debemos lograr la capacidad de autocontrolarnos en nuestros pensamientos, sobre todo, por ejemplo, en el sobrepensamiento. Personas que mastican y rumian algo que les ha ocurrido o un pensamiento en particular durante todo el día y generalmente eso produce más ansiedad, más preocupación. También en los hábitos. Hay que empezar a tener control sobre diferentes hábitos que afecten nuestra salud emocional. Todos los días, aunque sea una vez al día, actividades relajantes. Estas cambian de acuerdo a la persona. Habrá personas que se relajan escuchando música, otras leyendo, otras asistiendo a sesiones de masaje, con actividad física, jugando. Las oportunidades son múltiples. Busquemos un espacio que sea una vez al día para una actividad relajante. Y hay que ocupar también el tiempo. Si estamos desocupados a lo largo de todo el día, claro que vamos a tener pensamientos negativos que van a afectar nuestra salud emocional. Hay que aprender a contemplar, a agradecer todo lo que la vida nos tiene, con lo bueno y con lo malo. Inevitablemente la vida es un círculo en el cual tendremos momentos buenos, pero también momentos malos. Ese mismo Motivex, el que habíamos hablado para el sueño, también sirve para disminuir la ansiedad. En los casos de ansiedad la tomamos 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Desintoxicar el cuerpo es muy importante. Ya vimos que los contaminantes afectan la producción de cartílago, favorecen el desgaste articular. Los jugos verdes, por ejemplo, los jugos de pera, el jugo de aguacate, son bastante buenos para desintoxicar nuestro cuerpo, contribuye a hacerlo. La actividad física también favorece la circulación sanguínea en todo el organismo para eliminar estos agentes inflamatorios, estos agentes tóxicos de nuestro organismo. La espinaca, la lechuga, el pepino, las coles, el aguacate y las frutas cítricas son alimentos que consumidos de manera regular van a contribuir a eliminar del cuerpo toxinas internas, externas que estén haciendo de la suya sobre el cartílago articular. Pero también podemos ayudarnos a través de productos naturales. El carbón activado. Tomamos un frasco cada mañana, lo diluimos en medio litro de agua. Su sabor es un poquito fuerte, por eso lo diluimos.
5 a 10 días seguidos permiten eliminar del cuerpo estas toxinas, de acuerdo a la carga de toxinas que tengamos. Es decir, si tenemos un estilo de vida más o menos saludable, podríamos hablar de solo 5 días cada 2 años. Si tenemos un estilo de vida no tan saludable, podría necesitarse 10 días seguidos, más o menos cada año. El mixagogo también contribuye a la desintoxicación del cuerpo y los prebióticos y probióticos de Naturflora renuevan esas bacterias normales, naturales que tenemos en nuestro tubo digestivo y que como consecuencia de la intoxicación del organismo se van modificando y perdiendo. A veces hay personas que dicen, antes podía comer de todo, ahora cualquier cosa que me como me cae muy mal. Eso podría ser un síntoma, por ejemplo, de alteración de la flora bacteriana y de intoxicación del cuerpo. Y es una indicación de iniciar un proceso de desintoxicación del organismo. Para la inflamación, que es un fenómeno crónico establecido en la artrosis, en el desgaste articular, podemos emplear productos derivados de la caléndula que van a contribuir a la regulación de ese fenómeno inflamatorio. Esa inflamación crónica no es útil para nuestro cuerpo, no va a generar reparación, al contrario, sí va a incrementar la velocidad con la cual se produce el desgaste, el deterioro del cartílago de la articulación. Para el dolor, utilizamos el flexamidol, que es un producto derivado de una planta del arpagofito, controla bastante bien los dolores, pero podemos utilizar también productos tópicos. Por un lado tenemos el alividor que contiene veneno de abejas, por otro lado tenemos el King Cannabis, que es un producto nuevo que contiene componentes del cannabis, muy útil para el manejo del dolor. Este producto en particular, importante tener en cuenta que está libre de los THC, que son esos componentes químicos del cannabis que traban a las personas, diciéndolo coloquialmente. Es decir, al ponerse uno este tipo de geles, no va a tener efectos sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Y sí, un alivio del dolor. Recordemos que estos productos derivados del cannabis son constitucionales también de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro organismo un sistema que llamamos sistema endocannabinoide. Nuestro mismo organismo produce cannabinoides derivados del cannabis en nuestras funciones biológicas habituales normales. Hay que controlar los fenómenos de oxidación articular. Para ello tenemos una distinta variedad de productos naturales muy útiles. Uno de ellos y muy importante son estos shot oxia. Tienen una combinación de diferentes componentes naturales, dentro de ellos la granada, que es una fruta supremamente antioxidante, y la uva. Un frasco cada día, lo diluimos en agüita, generalmente los tomamos unos 5 días seguidos, nos permiten controlar estos fenómenos oxidativos en nuestro cuerpo. Hay que aportarle a la articulación diferentes componentes que necesita para su proceso de nutrición adecuada. Proceso lento, difícil para la articulación, y utilizamos con bastante utilidad el colágeno. Diferencia entre estos tres, la concentración del colágeno, su presentación. El Regenequer es el que tiene una mayor concentración, una mayor facilidad de consumo porque ya viene listo. Se abre el sachet y se toma una vez al día. Aportamos entonces colágeno a la articulación para que pueda renovar ese componente natural de la articulación. Para evitar la muerte de las células, la jalea real en combinación con el ginseng es muy importante. No solamente evita la muerte prematura de las células productoras de articulación de cartílago, sino que
también activa las células madre que tenemos en esos tejidos para que renueven las células, los componentes dañados. Entonces evitamos que mueran, pero también mandamos un estímulo a nuestro cuerpo para renovar esos tejidos, para que se renueven estas fábricas de manera constante. En el contexto del manejo de la artrosis, la jalea real es un producto supremamente importante. Productos naturales que son muy útiles para el control del avance degenerativo de la artrosis. Recuerden, utilizamos la medicina natural alternativa con evidencia científica de alta calidad, que permita tener el mayor impacto sobre los procesos de la enfermedad, sobre los síntomas que produce, con un precio asequible a todas las personas. Nuestro servicio de teleconsulta gratuita, pueden escribirnos a través del WhatsApp del 321-951-9733. Ahí pueden agendar su teleconsulta o su consulta presencial en la ciudad de Bogotá. Teléfono de contacto, nuestro correo electrónico. Ahorita vamos a responder las preguntas que hayan tenido durante la charla. Si se les ocurre una pregunta después, nos la pueden enviar a través del WhatsApp o a través del correo electrónico. También en nuestra página web generalmente estamos publicando información útil. Pueden ingresar a la página y encontrar ahí este tipo de información. Invitados todos a nuestra próxima charla, el sábado 6 de noviembre a las 10 de la mañana. ¿Cómo retrasar la degeneración del cuerpo? Esta charla hablaremos entonces de los pasos a través de la medicina natural, a través de nuestro estilo de vida, para disminuir ese proceso degenerativo del cuerpo. Va a ser una charla muy interesante porque tocaremos el tema del envejecimiento, que es un fenómeno natural que ocurrirá en nuestro organismo, pero lo que sí podemos hacer es modificar nuestro estilo de vida para que la velocidad con la cual se produce la degeneración no sea tan rápida ni tan intensa, que sea un proceso más bien como pausado, controlado en nuestro organismo.